Poco antes de morir, don Matías le dijo a su nieto Julián que cada noche, a la salida de su taller de sastre, sentía que alguien lo empujaba hacia la barranca. El local se ubicaba en la falda de un cerro de uno de los estados que en mayor grado había sufrido los embates de la guerra cristera en el norte del país. Durante algún tiempo se había denominado a aquel paraje como el de los ahorcados, pues muchos árboles habían exhibido durante algún tiempo los cadáveres de varios campesinos, hasta que los cuerpos se fueron desmembrando poco a poco y cayendo a la tierra. Mucho después fue abierta una calle y el asfalto cubrió los restos humanos, lo que hizo que se olvidara la historia de esas pobres personas y sus familiares, quienes también fueron castigados por apoyar a la causa cristera. Se sospechó que habían sido asesinadas familias enteras junto con los niños, pero nada fue demostrado. Para la época en que sucedieron los hechos que aquí narraremos, a principios de los 60, solo unos cuantos ancianos recordaban los trágicos sucesos y tenían un gran temor de hablar del asunto. Sin embargo, algunos rumores llegaron a oídos de don Matías, oriundo de Aguascalientes, quien se asentó ahí con su familia allá por los 50. Supo que los ahorcados cristeros habían experimentado una agonía peor que la muerte física: presenciar la muerte de sus hijos. En efecto, los viejos del lugar recordaban con tristeza la fría noche en que 7 angelitos, 7 pequeños de a lo mucho 1 año de nacidos, habían sido llevados a la muerte por las fuerzas de un oficial que se perdió en la oscuridad de la historia. El Chacal, así le decían, porque disfrutaba torturando sin motivo a sus prisioneros. Entre otras cosas, les extraía los molares con unas tenazas cada que no respondían a una de sus preguntas para hallar a los guerrilleros que perseguía. Tenía siempre la imaginación lista para infligir los mayores castigos a quienes se rebelaran ante su uniforme de oficial. Tan terribles e inhumanos eran sus métodos, que los sobrevivientes rara vez especificaban cómo trataba a sus víctimas. De modo que don Matías y otros curiosos jamás se enteraron con exactitud de la forma en que fueron aniquilados los niños de los cristeros ahorcados. Aquello fue por estas fechas, ya cercano el Día de Difuntos, mencionó don Arnulfo, tras ser medido por don Matías para confeccionarle un traje que el cliente pensaba lucir en su ya cercano funeral, pues contaba a la sazón con 93 años cumplidos. Yo les llevaba mensajes a las monjas del monasterio de San Agustín, y de allí salía a la serranía a hallarme con un grupito de guarachudos hambreados que no desistían de su lucha. En una de mis subidas vi un gran lugar rodeado por los soldados. Era un poblado miserable donde se aprovisionaban los que estaban peleando. Los militares ya tenían a toda la gente reunida en el centro del pueblo, y hasta las criaturas estaban allí con ellos. Lo que le pasó a los chiquillos me da dolor platicarlo, pero lo que me hace sentir orgulloso es que nadie dijo nada del escondite de los cristeros. En cuanto el cliente se retiró, don Matías fue a sentarse a su máquina de coser, meneando la cabeza. ¿Quién iba a decir que me iba yo a convertir en un sastre de cadáveres? Miren a ese pobre señor, ya está viviendo sus últimos días. Y como es la costumbre de por aquí, ya hasta tiene su ataúd guardadito en su cuarto, a un lado de su cama. Don Matías solía quedarse a laborar aún después de haber cerrado el local, y no es que tuviera mucho trabajo, sino que, como buen perfeccionista, se la pasaba terminando con minucia o rehaciendo las composturas o vestimentas que no le habían dejado muy satisfecho. Siempre se quedaba solo, únicamente acompañado de un gato que había recogido en la calle. Pero aquella sería una noche que nunca olvidaría. Cuando las 11 de la noche sonaron en la vieja iglesia del pueblo, se encontraba dormitando, arrellanado en su mullido sillón tapizado con plástico verde. La labor colgaba abandonada de sus nudosos dedos,
De pronto, por entre las rendijas de la pequeña puerta de madera del lugar, penetró un susurro que se fue acercando cada vez más a sus oídos. Levantó la cabeza, espantado, y mientras comenzaba a entender algunas palabras que le eran espetadas cerca de la oreja, vio que el gato, sobre el pequeño mostrador, se erguía erizando todos los pelos. Julián contaba entonces con 11 años, y era un muchacho que llamaba la atención en la escuela por su mente ágil, que le permitía comprender los preceptos científicos con facilidad. Debido a esto, le costó trabajo aguantar la risa cuando su abuelo le platicó su terrible experiencia de la noche anterior. Pero, ¿qué fue lo que te dijo? Pues, ¿cómo voy a saber? Casi no entendí nada. Bueno, sí oí claritas unas palabras, pero por el miedo ya muchas se me olvidaron. Ay, abue, la próxima vez anote lo que oiga. Quién sabe si se trate de un tesoro escondido. ¿Te estás burlando de mí, muchacho? Vete a hacer tu tarea, ándale. No sé por qué te platico esto. Pero su enojo no duró mucho. Don Matías necesitaba desahogarse con alguien, así que días después decidió buscar de nuevo a su nieto. No quería contarle nada a su hija, madre de Julián, pues ya muchas preocupaciones tenía con ser madre soltera y hacerse cargo de los gastos de sus 3 hijos. El más pequeño de ellos, un bebé al que atendían por turnos, Evelia de 9 años y Julián, así como la propia madre, en los ratos libres que le dejaba su puesto de comida. A decir verdad, don Matías había elegido a Julián como confidente por la mente clara del muchacho, por lo que era el indicado para ayudarle a resolver el enigma que estaba enfrentando. En cuanto vio al muchacho sentado a la mesa estudiando, le dijo: «Anoche me habló claro, al fin». Esto fue dicho 3 días antes del Día de Difuntos. Julián no tuvo que esforzarse mucho para mostrarse interesado, pues el semblante desvelado y demacrado de don Matías indicaba que hablaba muy en serio. «¿Ah, sí? ¿Y qué quería?». El anciano puso cara de angustia. Le temblaban los labios y la mano, con que sacó un arrugado papel, el cual extendió a su nieto. «Léelo tú mismo», le dijo. Julián leyó despacio los irregulares trazos de su abuelo. «Haznos 7 ropones para nuestros angelitos. Tienen mucho frío y la tierra está húmeda». ¿Lo ves? En ese localito apenas se para la gente, pero se me llena por las noches de clientes. Bromeó el señor e intentó sonreír. «¿Y qué piensas hacer, abuelo?», preguntó Julián, ya muy convencido de que efectivamente algo muy raro le estaba sucediendo a don Matías. «¿Y tú qué crees? Claro que no pienso hacer nada de eso. A ver, ¿quién va a pagarme el material y mi tiempo? No, que se vayan al diablo, quienes quiera que sean», y tal cual se los grité. «¿Quieres que me quede contigo en las noches, ahí en tu taller, para que ya no te espanten?». «No, no hace falta. Esos ya se irán. Acuérdate lo que dicen. Si los corres con leperadas nunca vuelven a molestarte. Mira lo que son las cosas. En toda mi vida nunca creí en las ánimas en pena y a mi edad tengo que enfrentarme a esto». Pasadas las 12 de la noche, Julián intentaba dormir cuando escuchó que su abuelo entraba al cuarto. Lo escuchó tropezarse varias veces y quejarse por algún golpe. Al fin pudo cerrar la puerta y se dirigió a su lecho mientras murmuraba cosas muy molesto. «Amenazarme a mí. ¿Por qué no me dejan en paz?». Después que se hubo acostado, Julián lo escuchó hablar. Ahora rezaba: «Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora». Entre la cama de don Matías y Julián estaba la cama de Juanito.
Al otro lado del patio escarpado estaba la otra pequeña construcción en que se alojaba la madre y la hermana de Julián. Don Matías se mantuvo inquieto buena parte de la noche. Por fin pudo dormir un poco, pero despertó al cabo de una hora cubierto de sudor. ¿Qué pasa, abuelo? Tuve una pesadilla muy fea. Creo que es un mensaje de los muertos. Vi un ranchito y a gente pobre reunida en medio de casas de adobe. Se notaba que hacía mucho frío. De repente unos soldados les arrebataron a sus hijos pequeños. Unos 7. Sí, eran 7, ahora recuerdo. Y sin ropita los pusieron a la intemperie sobre la tierra. Algunos ancianos suplicaron: ¿pero qué quieren que les digamos, patrones? Pues no sabemos dónde andan nuestros hijos. Dejen a los nietos, échenles una manta siquiera. Se nos van muriendo de frío. Por allá un soldado bigotón les decía: pues hablen, malnacidos, o estos angelitos se les van pa'l cielo. Pero, ¿yo qué culpa tengo?, concluyó mientras se acomodaba para intentar dormir. ¿Y de dónde voy a sacar el material para hacerle sus roponcitos? No puedo, murmuró mientras el cansancio comenzaba a vencerlo de nuevo. No tengo dinero. Denme el dinero. Pues, pero si estaban bien pobres. Justo cuando empezó a roncar, Juanito comenzó a moverse inquieto y a manotear, como hacía siempre que quería alejar a alguien molesto. Julián meció un poco la cuna y siseó varias veces hasta que su hermanito volvió a quedarse dormido. El muchacho no tardó en caer también dormido, de modo que se olvidó de apagar la veladora que había puesto en el altar de difuntos para honrar al gemelo de Juanito que había nacido muerto. Más avanzada la madrugada, Julián se despertó debido a una corriente de aire proveniente del patio pedregoso y oscuro, pues la puerta estaba abierta. Se sentó en la cama y se talló los ojos. Extrañamente, el aire no había apagado la veladora y a su luz el jovencito pudo descubrir que su abuelo no estaba en su cama. ¿Habrá ido al baño? Más inquieto se puso al ver que el bebé estaba sin ropa, amoratado de frío. ¡Juanito! Se levantó aprisa y fue a encender la luz, pero se encontró con que no había corriente eléctrica. Entonces se encaminó a la puerta para cerrarla y de regreso tropezó con los cobertores del bebé a los pies de su cuna. Cuando arropaba al niño, escuchó los pasos de varias personas en la azotea que se dirigían hacia el borde de la misma que daba a la barranca. Julián vio a través de la ventana que un cuerpo caía y un alarido se fue apagando a la distancia. Justo en ese momento el bebé empezó a llorar y la luz se encendió. Aterrado, Julián se sentó en su cama, con la espalda apoyada contra la pared y apretando fuertemente a su hermanito. No se atrevió a apagar la luz y no quiso indagar nada acerca de su abuelo. Al día siguiente encontraron el cuerpo de don Matías destrozado entre filosas rocas de cantera. Todo ese día fue lluvioso y al anochecer, mientras velaban el cuerpo del infortunado, una parte del cerro se desgajó debido a la humedad y fueron descubiertas las osamentas de 7 pequeños cerca del taller de don Matías. En ese paraje se ha construido una carretera sólida y quienes cruzan por ahí en la noche de difuntos dicen que ven varios bebés abandonados al borde del camino, pero al detenerse para recogerlos, descubren que ya no hay nadie.